Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos trayéndoles un pequeño taller acerca de lo que es la iglesia con propósito. Mi nombre es Manuel Rivera y soy el pastor de la iglesia Tabernáculo El Shaddai. Y estamos haciendo algunos tutoriales. Quiero hablarles acerca de nuestra filosofía de trabajo en la iglesia. Eh, Nuestra iglesia se llama Casa del Todopoderoso, si se les hace un poquito difícil el pronunciar todo. Y bueno, es compartir para vivir, vivir para servir y servir para exaltar. Compartir para vivir. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido y le damos sentido y propósito y en nuestra vida al compartir todo lo que Dios nos ha dado. Vivir para servir. Cuando vivimos para servir, tenemos un sentido de pertenencia. Todos los seres humanos nos gusta ser parte de algo y en nuestra iglesia casi la mayor parte de todos los miembros de nuestra iglesia tienen el sentido de servicio. Le enseñamos a las personas a servir a Dios y servir para exaltar. Por medio de nuestro servicio, nuestro Dios es exaltado. Entonces, de una manera de resumir, en la introducción de los 5 propósitos estuvimos viendo de que dentro de la palabra del Señor no solamente están estos 5 propósitos, hay muchos más propósitos en los cuales ustedes pueden encontrar en la Biblia, pueden reunirse con sus líderes, con sus pastores, y pueden seguir buscando más propósitos de la iglesia. Y encontramos que había uno que era el evangelismo, compañerismo, discipulado, servicio y adoración. El propósito del evangelismo, prácticamente basándonos en Marcos capítulo 16, verso 15. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muchas iglesias están trabajando en esta área de predicar, de mandar misiones, de mandar evangelistas. Y hoy en día se está predicando en lugares incógnitos donde la televisión y la radio puede llegar. Están enviando iglesias, misiones a evangelistas, a misioneros para ir a predicar el evangelio. Están cumpliendo con ese propósito. El otro propósito es el compañerismo, basándonos en Mateo capítulo 28, verso 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Cada cristiano que se convierte por medio del evangelismo o el testimonio de otras personas entra a ser parte del cuerpo de Cristo, y es ahí donde los líderes encargados de cada iglesia, con autoridad que se les delega, bautizan e incorporan a las personas al cuerpo de Cristo. Y Romanos capítulo 12, verso 3 dice que somos miembros de un solo cuerpo. Empiezan a ser parte de esa gloriosa faceta de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Los cristianos son introducidos, los que se recién convierten o aceptan al Señor, como en Latinoamérica conocemos, pues son puestos a disposición del Espíritu Santo en el cuerpo. Lo otro, el discipulado, Mateo 28, verso 19. El proceso del discipulado, lo expliqué, es enseñar, enseñar, enseñar. La palabra griega para eso es macetis, matetes en español, y es discípulo, es hacer discípulos. Jesús tuvo discípulos, llamó a 12, les enseñó, 3 años y medio anduvo con ellos, les estuvo predicando, les estuvo enseñando, les dio autoridad. El discípulo siempre tiene el privilegio de poder recibir aún revelación mayor de lo que su maestro le enseña, que es, en realidad es eso, alguien que está asimilando la enseñanza de su maestro. El siguiente propósito que hablamos es servicio. ¿Cómo vamos a manifestar este propósito en la iglesia? Amando a nuestro prójimo. De la manera que Jesús lo hizo. Jesús predicó, le predicó a pecadores, le predicó a gente, a infinidad de personas, y los amó. Y uno de los principios que tenía Jesús era el ministerio y su servicio. En uno de los textos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Entonces vamos a manifestar eso en el servicio. Y lo otro que estuvimos hablando es la adoración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el shema del pueblo hebreo, del pueblo judío. En la Torá, ellos entienden muy bien adoración. En todas nuestras iglesias hoy en día también hay adoración. Si ustedes se podrán dar cuenta, más de alguno de estos propósitos en sus iglesias se mueven: el evangelismo, el compañerismo, el discipulado, el servicio y la adoración. Y hay más propósitos en los cuales ustedes pueden buscar. Pero vamos a estar hablando detalladamente de estos propósitos en otros talleres, el evangelismo, compañerismo, el discipulado. Vamos a estar desarrollando, introduciéndonos en esta hermosa parte de la palabra del Señor, de que nos habla. Pero vamos a explicar los propósitos de la iglesia de una manera práctica y sencilla. Entonces,
de alguna manera nosotros tenemos que ir aplicando, bueno, lo podemos aplicar de una manera congregacional, generalizar en el cuerpo de Cristo y personal. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, vamos a estarnos basándonos en un texto bíblico que es Hechos capítulo 2, verso 42-47, donde nos está hablando del apogeo, del avivamiento que los cristianos en aquel tiempo tenían cuando acababan de recibir el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo había descendido en el Pentecostés. El primer propósito que encontramos ahí es el evangelismo, la capacidad de alcance. Dice, y añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El evangelismo lo que va a hacer es esa función de ir a traer al no convertido, al perdido. Y la misión como objetivo va a ser esa, enfocándonos en la comunidad. Ustedes se dan cuenta, muchas comunidades todavía aún no conocen del Señor. Y cuando estamos hablando de comunidades, estamos hablando de diferentes comunidades. En el caso mío, yo viví en Nueva York y allá hay comunidades de árabes, de judíos, de griegos, de alemanes, de italianos, de americanos, de latinos. Todas esas comunidades deben de ser alcanzadas por medio del evangelismo. Comunidades chinas, coreanas. Y es increíble, Dios está levantando iglesias en esos idiomas, en esas culturas y está alcanzando a las personas. El componente de la vida, pues el testimonio. Depende en algunos lugares y en algunos contextos donde estamos viendo, se pueden alcanzar a personas de diferentes maneras. El testimonio puede ser una de las cosas. La necesidad básica humana que puede tener las personas en el momento de cumplir el propósito es que tienen un propósito por el cual vivir. Las personas hoy en día andan con la brújula perdida, no tienen un propósito por el cual vivir. ¿Y qué es lo que le puede proveer la iglesia a estas personas? El objetivo por el cual vivir. Beneficio emocional, un grado significativo. Se siente delicioso ser parte de algo. Entonces, cuando estamos explicando estos propósitos, ese es lo que cumple el área de evangelizar. El propósito de la adoración, lo que hacemos es, la tarea de hacer este propósito es exaltar a Dios. Y partiendo el pan en las casas, alabando a Dios. Muchas de nuestras iglesias hoy en día en Latinoamérica y en el mundo entero tienen cultos hermosos, cultos donde hay manifestaciones sobrenaturales, y casi la mayor parte de esas manifestaciones en algunos momentos o en algunos dados casos es producido por la alabanza. Hoy la alabanza tiene un entorno muy crucial dentro de nuestros cultos. El objetivo es a enseñarle a cada cristiano a que rinda una alabanza. ¿Cuál es el blanco? ¿A qué personas vamos a alcanzar con el propósito de la adoración? Lo vemos aquí, es a las multitudes. ¿Quiénes son esas multitudes? Son aquellas personas que todavía no tienen un compromiso con Cristo. Entonces, las personas de la comunidad, como lo estoy haciendo ahí con el mouse, señalando con la flechita, son aquellas personas que no conocen de Dios, esas personas que no van a tu iglesia. Pero las multitudes nos están hablando de aquellas personas que van a la iglesia, pero todavía no tienen un sentido de compromiso. El componente de la vida que podemos hablar es que la gente puede rendir adoración. Les enseñamos a las personas a adorar. La necesidad básica que pueden tener estas personas es poder para vivir. La alabanza da libertad. Yo recuerdo al apóstol Pablo con Silas cuando estaban presos. Dice que alababan al el Elohim, al Israel, y dicen que se abrían las cárceles. Y ustedes saben en Hechos cuando el carcelero se iba a matar pensando que todos se habían escapado, y no, la alabanza provocó la liberación de todos los presos en ese caso. Igual ahora la alabanza, la adoración a Dios produce libertad. Muchas de nuestras iglesias usan mucho la alabanza. La iglesia provee una fuerza por la cual vivir, y el beneficio emocional que tienen las personas es que tienen un estímulo, se sienten estimuladas para poder alabar a Dios. El propósito número 3 es el compañerismo. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? Es alentar. Y perseveraban en la comunión los unos con los otros. Todos los que habían creído estaban juntos. En esa parte de la perseverancia de la iglesia del principio es muy atenua a poderlo implementar hoy en este día. Casi la mayor parte de las personas les gusta ser parte de algo, y cuando son parte de algo necesitan un compañerismo. El objetivo principal es que estas personas puedan entrar en la membresía de nuestras congregaciones. ¿Cuál es el blanco? Si el alcance, el evangelismo es para la comunidad, la adoración es para aquellas personas que están en la multitud, el compañerismo es para aquellas personas que están dentro de la congregación.
Y ustedes se van a dar cuenta que dentro de las congregaciones hay personas que ya hasta tienen de alguna manera un compañerismo muy, muy resaltado. Yo tengo buenos amigos en la iglesia y tengo muchos amigos que son pastores. De alguna manera pues resaltamos ese compañerismo como lo hacían los hermanos en Hechos capítulo 2 verso 42. Dice, y perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuál es el componente de vida? Las relaciones que tenemos. Podemos crear muchas relaciones. El crear compañerismo nos da la oportunidad por medio del Espíritu Santo en conocer, ser parte de ese cuerpo glorioso, tener una relación con diferentes miembros del cuerpo. ¿Y cuál es la necesidad humana que se va a suplir ahí? Bueno, el pueblo por el cual vivir. Hay personas que tienen una identidad, hay iglesias que tienen identidades diferentes, pero son identidades que se los enmarcan porque ellos han creado un compañerismo de tal manera que se nota la identidad que tienen ellos. ¿Qué puede proveer la iglesia? Una familia por la cual vivir. El beneficio emocional, apoyo. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo. Así que preparados para cuando la gente llegue a la iglesia, ofrecernos como anzuelo para poder ser esos canales de bendición para llevarlos a Cristo. Cuarto propósito, discipulado. Y se me va el tiempo. Bien, discipulado. Edificar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El objetivo es a la gente que ya está más comprometida, podríamos decir a los líderes laicos, son líderes que están cada día perseverando, los líderes de la célula, los líderes de la alabanza, los líderes de los diáconos, todas esas personas tienen el propósito, el sentido de pertenencia y están perseverando en la doctrina, gente que ya está comprometida. El compromiso es importante. El blanco en el que vamos a tratar a las personas que vamos a alcanzar son aquellas personas que están comprometidas fielmente, son las personas que están cada domingo, en cada célula, en cada ensayo de la alabanza, en cada evangelismo, en cada campaña evangelística, en cada invasión, en cada una de las actividades de la iglesia siempre vamos a encontrar gente que está muy comprometida. El componente de la vida, caminar con Dios. ¿Cuál es la necesidad básica que se va a atender ahí? Principios por el cual vivir. Cuando ya nosotros entramos en el proceso del discipulado, la misma iglesia le va a dar principios por el cual vivir. La iglesia puede proveer un cimiento saludable no solamente para las familias, sino un cimiento espiritual y estable para las personas. En el caso del beneficio emocional que van a tener las personas cuando son discipuladas va a ser una estabilidad increíble. Miren, la vida de los discípulos no era el mismo estilo de vida que tenían los fariseos o tenía el pueblo. Los discípulos tenían un poquito más de presión con el Señor los presionaba un poquito más para que pudieran ellos aprender su enseñanza. Y número 5, el culto. Nuestros cultos en nuestra iglesia, como lo ven aquí, la tarea importante es equipar. El texto es, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando los cristianos en la iglesia del principio empezaron a experimentar estos propósitos dentro de ellos, empezaron a tener el sentido común de ministrarse los unos a los otros. La intención de este propósito es ministrar y de alguna manera ministrar a aquellas personas que están cerca de nosotros. El sentido de pertenencia es muy importante. ¿Cuál es el blanco? Bueno, van a ser todas aquellas personas que de alguna manera ya tienen un ministerio dentro de la iglesia. Y este propósito provee un componente muy importante en la vida, que es la obra, el ejercicio de cómo los cristianos se van a conducir o cómo los cristianos han sido enseñados en la obra del ministerio. Efesios capítulo 4 dice que 11 en adelante, dice la palabra del Señor, que el Señor constituyó 5 ministerios, el ministerio quíntuple, para la edificación del cuerpo, dice, para capacitar a los santos para la obra. Cada cristiano debe de hacer una obra dentro del ministerio de la iglesia, dentro de la iglesia. La necesidad humana básica que se va a atender en esos momentos va a ser prácticamente una profesión para ejercer el servicio. La iglesia provee una función por la cual vivir. Recuérdense que el liderazgo es función y no es posición. Y por último, el beneficio emocional de este propósito es autoexpresión. Cada cristiano tiene una expresión adecuada de hijos de Dios. Bueno, yo los dejo, se me fue el tiempo y vamos a estar subiendo estos talleres para que ustedes lo puedan seguir viendo y Dios me los bendiga.
Y si ustedes pueden inscribir un comentario, desarrollenlo ahí o pongan en el Facebook. Más adelante les doy de alguna manera ya me está sonando el tiempo. El Blogspot, y pueden visitar también ahí nuestro canal en el internet. Dios les bendiga.